Ya. Hola, séptimo básico, espero estén muy bien. Dentro de lo que podemos estar en esta pandemia, que estén bien contenidos en casa, con sus familias. Yo les presento a Esteban, él es profesor, amigo, y bueno, él se va a presentar también. Bueno, hola chiquillos, un saludo para la gente del Colegio de Andrés, también saludar a los alumnos del liceo donde yo trabajo, del Liceo Politécnico de Quintero, también de séptimo básico. Así que eso, hoy día les traemos una clase sobre el Paleolítico, un periodo bastante importante de la historia, y vamos a tratar de acercarnos un poco al tema y de acompañarlo a ustedes dentro de lo que es esta cuarentena que estamos confinados en nuestro hogar. Así que espero que les guste y que no sea la última oportunidad en que nos vemos en un videito. Esa es la idea. Oye, Esteban, el paleolítico, que se le dice de otra manera como edad de piedra también, dice hace 2,5 millones de años hasta 10.000 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando de un periodo muy extenso en la historia de la humanidad. ¿Se le puede llamar historia de la humanidad o es prehistoria? Eh, Según mi concepción de historia, y creo que también la vas a compartir tú y muchos historiadores actuales, yo creo que la historia se refiere a todo aquello que tiene relación con el hombre. O sea, desde que el hombre o algún antepasado directo del hombre, en este caso, por ejemplo, los primeros homínidos, yo creo que ellos también forman parte de la historia y comúnmente a este periodo se le denominaba prehistoria, como que si hubiera sido algún o alguna etapa anterior al desarrollo de la historia como nosotros la conocemos, pero en el último tiempo muchos historiadores están rebautizándola, rebautizándola con el nombre de paleohistoria, ya que a mí me parece que es mucho más atingente y tiene que ver con que la historia, pero de una edad de piedra, por eso se le denomina paleohistoria. Entonces, también creo que es muy importante hablar sobre los conceptos y creo que en un tiempo más tal vez ya no se ocupe el concepto de prehistoria. Bien, buena aclaración. Bueno, este periodo comenzaría más o menos así. El paleolítico, chiquillos, como una definición podríamos decir que es un periodo súper largo, como se vio en la primera diapositiva, que va de 2,5 millones de años hasta el 10.000. ¿Ya? ¿Qué es lo que lo caracteriza? Los primeros homínidos, ya los primeros antecedentes o predecesores de nuestra especie, eh, muy parecidos a nosotros, pero con algunas salvedades físicas que probablemente la hayan alcanzado a ver antes de esta pandemia, o si no, vamos a tratar de profundizar en las próximas clases, que hay un montón de al menos dialogando. Muchas veces se tiende a pensar que, por ejemplo, hubo un estadio que pasó entre Australopithecus, Homo erectus, Homo habilis, etcétera, etcétera, pero hay estudios recientes que hablan de que la mayoría de estos tipos de seres humanos alcanzaron a convivir entre ellos, o sea que no fue una evolución de manera tan marcada, sino que eran distintas razas de seres humanos que pudieron convivir, ¿ya? Y que fueron desapareciendo con el tiempo, como también desaparecen algunas especies de animales que conocemos en la actualidad. Sí, con respecto a eso, no tentarse en razonar o preguntar sobre si en la actualidad podemos hablar de distintas razas o de distintas especies de seres humanos. Porque claro, si nosotros nos remontamos al paleolítico en este caso, uno puede decir que hay algunos que están más evolucionados que otros, ¿cierto? Eso es científico. Pero hoy en día no podemos hablar de seres humanos más evolucionados que otros. Esa división, por así decirlo, o esa suerte de clasificación aplicaría, pero para esa época, para el Paleolítico. Claro. Tal ¿Sí? vez lo que podríamos hacer en la actualidad es sí decir que hay seres humanos distintos y que también se pueden diferenciar por sus razas, pero no por alguna capacidad intelectual o Claro. algún tipo de habilidad distinta. Que esté por sobre otro, en este Exacto. caso, pues somos parte de la misma humanidad.
Y bien llamativo, y que lo vamos a profundizar a lo mejor en un próximo video, que el Paleolítico, en la imagen, si uno lo compara con el Neolítico, es un periodo muchísimo más extenso, y para los que a lo mejor saben un poco sobre estos periodos, uno puede identificar que el Neolítico es un periodo más corto que el Paleolítico, pero al parecer tuvo cambios más profundos, más aceleradores de la evolución del ser humano, por así decirlo. Que no lo vamos a hablar ahora, pero para que nos demos cuenta también que no todos los cambios que tiene el ser humano son tan rápidos, son de larga duración, cuesta mucho que el ser humano en la historia, como se ha visto en el Paleolítico, pueda evolucionar en muchos aspectos, sea biológicos y culturales. Hoy en día que estamos con una noción de tiempo más acelerado y que una, no sé, una canción es como antigua si ya pasó el mes de reproducción en la plataforma que sea, pero en esa época ya un cambio significativo como un instrumento o como un cambio mental del ser humano era de mucho tiempo, de muchos años. Ujú. Dice, bueno, en estricto rigor, si uno tuviera que definir qué es el Paleolítico, algunas características de este periodo es que se produjo el proceso de hominización, como decía Esteban, la fabricación de herramientas, la creación de clanes y el desarrollo de una economía depredadora, que según las diapos que vamos a ir viendo ahora, vamos a ir hablando un poquito de cada una de estas características. Esta es una película, Esteban, que relata y retrata un poco, o intenta hacerlo, sobre ya el último periodo del Paleolítico, que es el 10.000 antes de Cristo, de hecho es el mismo título de la película, y que habla un poco de cómo los seres humanos en esa época intentaban sobrevivir, algo que nosotros podríamos perfectamente adecuarlo a la actualidad por lo que está pasando, pero es un periodo actual que esperemos que pase pronto, que no se repite siempre. Ahora bien, en esa época pareciera que el día o la razón de vivir inconscientemente de esos seres humanos era sobrevivir precisamente. Ajá. Igual tenemos que, si alguno de ustedes, chiquillos, tiene la posibilidad de ver esta película, siempre tenemos que tomar en cuenta que es una representación del cine. O sea, no Claro, representa fielmente la manera en que vivieron estas personas, pero sí nos permite problematizar y darnos cuenta de algunos de los aspectos de la vida cotidiana de estos hombres y mujeres que estuvieron antes que nosotros. claro. Así que eso. Vamos. Ya, el paleolítico, entonces, como dijimos, en esta época, chiquillos, y esto es súper importante, los hombres y mujeres comenzaron a organizarse bajo clanes, comenzaron a vivir en sociedad. Creo que esa es una de las características más importantes del ser humano, que vive en comunidad. ¿Y por qué surge la necesidad de vivir en comunidad, chiquillos? Si ustedes pueden comparar y han tenido la posibilidad de ver, por ejemplo, cuando nace un elefante, cuando nace una jirafa, o cuando nacen otro tipo de mamíferos, eh, el periodo de dependencia que tienen con su madre no es tanto como el periodo de dependencia que tenemos nosotros los seres humanos, ¿ya? De Que acuerdo. tenemos que estar todo el día, al menos durante los primeros 3 años, 3 o 4 años, todo el día con la supervisión de un adulto. O si podemos tener ciertos espacios de esparcimiento individual, pero siempre hay un adulto que te está vigilando, que te tiene que estar dando la comida, que te tiene que estar enseñando cosas. Entonces, eso hace que estos primeros seres humanos se tengan que organizar en comunidad. ¿Por qué? Porque la mujer queda inhabilitada, por ejemplo, de ejercer muchas labores de recolección de alimentos, de caza. Entonces, depende de un hombre. Y de ahí se forja la noción de que el hombre es el cazador. Y claro que lo era durante la época antigua, los hombres eran los cazadores, y las mujeres, una vez que los pequeños iban creciendo un poco más, se dedicaron a las labores de recolección de alimentos, de frutos silvestres que estaban alrededor del lugar donde estaban ellos asentados. Y a medida de que esto se fue haciendo y que fue aumentando el número de gente que vive en estos clanes, se hizo necesario
que existiera la autoridad de un jefe. ¿Ya? En un comienzo no tanto, en un comienzo las, las tareas eran repartidas de manera casi natural y de cierta manera un poco democrática, pero luego tuvo que existir la autoridad de un jefe que tuviera que organizar a 15, 20 personas. ¿Y Claro. cómo se elegían a estos jefes? Probablemente porque era o una persona muy sabia o tenía capacidades físicas muy sobresalientes del resto. Y así este jefe era quien repartía los roles en estas primeras sociedades. Sí, dos ideas importantes con respecto a este concepto de la sociedad del Paleolítico es, en primera instancia, que había un respeto o había un reconocimiento mucho mayor al de la actualidad a la gente mayor de edad, ¿cierto? Ya para esta época tener 20 años ya era grande, ya estaba ahí en la cúspide de tu vida. No había una esperanza de vida muy grande, muy alta, como si la hay hoy en día, pero al mismo tiempo estas personas mayores, estas personas con más experiencia, tenían más poder y más reconocimiento por parte de estos clanes. Y por otra parte, reconocer, creo también Esteban, como primera idea importante, es que el ser humano, si uno analiza el Paleolítico, ha vivido más años de su historia o de su existencia de forma colaborativa, de forma solidaria, de forma grupal, por así decirlo, más que individualista o competitiva como conocemos al ser humano y nos reconocemos a nosotros mismos en la actualidad. Es algo que pareciera que ser colaborativo es mucho más humano, es mucho más natural, por así decirlo, que lo contrario. Sí, sí que gran parte de nuestra historia se desarrolla en vivir en comunidad y creo que es algo que deberíamos conservar. Y precisamente ahí está en la siguiente diapo donde dice la colaboración de toda la comunidad era esencial para la supervivencia del clan. O sea que nadie trabajaba para ser superior a otro o para tener más riquezas que otro, que es un poco la competencia que nos caracteriza en nuestra civilización actual. Dice, cada uno se especializaba en diversas tareas, ya sea en la casa, la recolección, el arte, los rituales, etc. O sea, se pone a la casa, a la recolección, al arte y a los rituales como si estuvieran en una misma línea de importancia. Hoy en día vemos como muchas carreras tienen muchas más importancia que otras en términos económicos. En esta época, el rol que cada uno tenía, acorde a sus capacidades, acorde a su edad también, era igual de importante que cualquier otro rol, ¿cierto? Sí, eso es súper relevante, el tratar de visualizar claro, que tanto las mujeres como los hombres tenían un rol muy importante y que eran parte esencial de la vida en comunidad y que esta colaboración con el otro, no solo estoy trabajando para mí, sino que para la supervivencia de, de mi familia, de mis amigos, de las personas que viven en torno a mí. Creo que es una idea que deberíamos tratar de retomar y creo que se ha perdido en la última parte de esta supervivencia de la humanidad. Bueno, y ahí hay otra película, como tú decías, Esteban, que intenta representar, no es un fiel reflejo de la historia, que son los Krupps, que también ahí se representa un poco lo que es la caza y el intento de supervivencia por parte de estos clanes. ¿Sí? Vamos. Bueno, otras características del Paleolítico es que eran nómades. ¿Qué quiere decir esto? Que eran nómades, que eran grupos, clanes que se iban moviendo de un lugar a otro, principalmente dependía de los alimentos que habían en ese lugar, pero también de los peligros que podían tener. Muchos de estos primeros hombres durante el Paleolítico eran inferiores, ¿no? Y no desarrollaban las armas sofisticadas que tuvieron más adelante a muchos mamíferos. Por lo tanto, si en algún lugar había muchos recursos alimenticios, pero también habían muchos mamíferos que eran capaces de comérselos, probablemente ellos tenían que emigrar a otro lugar que quizá era peor en cuanto al alimenticio, pero iban a estar más seguros. Buscan zonas fértiles y se van moviendo de lugar
cada vez que la situación lo amerita. Sí, hay un tema que podríamos criticar quizás si es que lo evaluáramos a nuestros antepasados con ojos del presente, es que esta economía es bien depredadora, como se denomina también, que en el Ujú. fondo, más que ser sustentable, más que intentar que los recursos sobrevivan, ellos arrasan con todo lo que encuentran y después se desplazan y siguen arrasando. Si uno lo ve con la mirada ecológica, con la mirada ambientalista de hoy en día, no eran muy a lo mejor conscientes de eso. Pero también es acorde a los recursos disponibles que tenían en ese momento y a la necesidad de sobrevivir. Claro. Sí, bueno, el tema medioambiental es súper reciente, entonces también para la época no era un tema. No había Sobre el tampoco un, fuego, ¿sí? dale nomás. No había un impacto tampoco como lo podemos ver hoy en día en términos de contaminación. Claro, sí, también es muy cierto. Sobre el uso del fuego, eh, bueno, tiene bastantes cosas que vinieron a mejorar la vida de estas primeras personas. Por una parte, la alimentación, ya que todos sabemos que la carne cruda es mucho más dura que una carne cocinada, también tiene un sabor distinto. Por otra parte, también la iluminación de las cuevas, el poder calentarse, también el poder ahuyentar a los grandes depredadores, vino a mejorar mucho la calidad de vida de estas personas. ¿Ya? Probablemente los primeros que descubrieron el fuego o que vieron las bondades del fuego fue por accidente, por la caída de algún rayo, y trataron de conservar ese fuego. Y inevitablemente se apagaba en algún momento, y luego se dieron cuenta de que frotando a las maderas o también con las piedras, también se podía crear una chispa y que podían hacer fuego, pero eso fue un proceso muy posterior. Sí, con respecto al fuego, tres cosas sumamente precisas. Lo primero, desde mi interpretación, es que el fuego va a permitir, como tú decías, una mejor calidad de vida de las personas, de los seres humanos de esa época, y el día va a ser más largo también, porque ahora van a poder hacer actividades que antes solamente utilizaban o las hacían en el día por la luz natural, y que ahora van a poder ellos mismos ir entendiendo que el día puede ser más largo a través de esta luz que se presenta en la oscuridad. Como segundo elemento está el tema también de que el fuego es un elemento que, como tú decías, mejora la alimentación porque la carne va a poder ser cocida, va a poder ser mejor digerida y los nutrientes y los distintos elementos de la carne van a poder permitir que la masa muscular del ser humano pueda mejorar también. Y si uno analiza qué músculos son realmente importantes como para la evolución de un ser humano, además del corazón, está el cerebro. Entonces, aumenta Claro. también su capacidad cerebral, como se le dice, aumenta su inteligencia. ¿Sí? Sí. Me faltaba una, creo. Lo de la luz, lo del el alimento y a lo que tú decías Lo del también. día. Ujú. ¿Cómo? Sí, lo del día, o sea, de alargar el día también. Claro. Sí, y Sí, también dale, el dale tema nomás. de la defensa ante estos grandes depredadores, como tú vas diciendo. Algo sumamente importante, además del fuego, además de los grupos nómades, estos clanes que se van a conformar en el Paleolítico, es la religión. Entiéndase religión en ese momento, muy distinto a lo mejor a como se le conoce hoy día el concepto de religión, porque religión para ellos, de lo que se entiende hoy en día del Paleolítico, era todo lo que se podía explicar relacionado a algo superior, a una divinidad, donde se practicaban algunos rituales, algunas ceremonias para ponerse en contacto con el Dios. Ahora, más que con un Dios, tengo entendido que en el Paleolítico los seres humanos se les puede categorizar como politeístas. ¿Qué quiere decir eso? Que creen en muchos dioses o en muchas divinidades o deidades, que básicamente, más que un dios con el cual ellos se comunican así como en palabras, como uno podría hablar hoy día de la oración con un dios, ellos su vida la dedican también a la naturaleza
y los dioses pareciera que todo lo que era natural, ya sea la lluvia, ya sea la cosecha posteriormente, ya sea alguna catástrofe incluso, era relacionada algo superior, con una deidad. Claro, y solamente complementar a eso, para que no nos estiremos más en el tema, que también se veía como cierta divinidad en los mismos animales que incluso ellos consumían, ya que en un principio eran pequeños animales, pero que también se les guardaba cierto respeto, y posteriormente también, que está relacionado con la religión, es que comienzan a enterrar a sus muertos, lo que también viene de la mano con el creer en que hay un más allá, una vida que está después de la muerte. Así que eso solamente con la religión. Que ahí está lo que tú decías, que Ujú. cómo uno puede saber hoy en día, con ojos del presente, que eso se hacía por distintos hallazgos que se han ido haciendo durante estas últimas décadas, donde se encuentran algunas tumbas, algunos eh, enterramientos, como dice ahí, rituales funerarios, que ya los tenían muchos animales, pero que el ser humano lo va a empezar a adquirir ya en esa época. Ajá. Y esto es fundamental. Sí, bueno, el arte del Paleolítico, que es conocido como arte rupestre, se puede encontrar en pinturas sobre rocas, sobre piedra, sobre cuevas y también al aire libre. Nos da cuenta también de que, como dijimos en diapositivas anteriores, el arte también era fundamental dentro de la vida en sociedad, ¿ya? Y tiene por una parte una función eh, de dejar testimonio de su vida, pero también una función pedagógica, que es una manera también de contar su historia o algún acontecimiento importante a las generaciones posteriores. Y eso me corrobora lo que tú decías al principio de que hay que superar esa idea de que esta es una etapa prehistórica, porque si ellos ya están escribiendo o dibujando o representando su vida cotidiana, que era lo que principalmente dibujaban en el arte rupestre, uno puede decir entonces, a lo mejor ya tienen conciencia histórica. ¿Qué quiere decir eso? Que ya quieren ellos ser recordados y quieren que sus generaciones posteriores sepan lo que ellos estaban haciendo en ese momento. Eso ya es hacer historia. Ajá, sí, exacto. ¿Qué se Bueno, representa? ahí Sí, algunas, dale, voy yo. Algunas representaciones sobre el arte rupestre, animales, por ejemplo, los bisontes, los caballos, los ciervos, y probablemente era un ritual religioso que también tenía que ver con el favorecer la caza. eh, y también la abundancia, que si bien es cierto, eran parte de su dieta, pero también tenían algo de sagrado. claro. Hay algunos ejemplos que se han ido encontrando durante estas últimas décadas, que todos estos descubrimientos, por así decirlo, son bastante recientes. No están hace siglos. Son de Ajá. décadas anteriores y que van evidenciando que de nuestros antepasados, a pesar de que podemos hacer una clase de una hora ahora va a ser cortita, pero de una hora o de mucho más hablando, pero sabemos muy poco también. Son cosas que también se van a ir descubriendo acorde a la tecnología y a los científicos cómo lo van a ir pudiendo visibilizar en la actualidad. Esta es una actividad, Esteban, que la pude realizar con el séptimo el año pasado y que ahora es el octavo en la actualidad, mi curso de jefatura, donde ellos representaron con similitudes, obviamente, al arte rupestre, su vida cotidiana, que es como, de alguna manera, si nosotros estuviéramos en el Paleolítico, ellos tendrían que hacer algo parecido para que sus generaciones posteriores pudieran saber lo que ellos hacen en la actualidad, con la música, con algunos juegos, con algunos pasatiempos. Cabe mencionar que con qué se pintaba en el Paleolítico principalmente, porque si bien es cierto, esa pintura en la pizarra está hecha con témpera, en esa época era con elementos de la naturaleza, básicamente, como a lo mejor como una suerte de arcilla, con algunos pigmentos de algunas plantas, y incluso con la propia sangre. ¿Sí? Tal vez podríamos dejar esta actividad como tarea para los chiquillos, para que la hagan en sus casas, si Claro, tienen los implementos necesarios, que puedan representar su vida cotidiana y de repente
a lo mejor hacer el doble ejercicio, tratar de representar el arte rupestre, ver fotos del arte rupestre, representar en una hoja eso, y en otra representar su cotidianidad también con dibujos similares a los que estaban en estas cuevas y cavernas antiguas. Podría ser un ejercicio bastante interesante. A propósito de ejercicios interesantes, ahí hay unas flautas paleolíticas que se han ido encontrando en la actualidad, y ahí nos remonta que son flautas de hace 43.000 años atrás. Por lo tanto, lo que uno pensaba que a lo mejor la flauta era como un instrumento, una herramienta reciente, bastante antigua. Claro, estas son hechas de hueso principalmente y sí, son muy, muy antiguas. Esto ya estamos llegando al final, ¿o no? Sí. Buena, buena. Lo que te decía como ejercicio interesante de hacer y que los chiquillos ya lo hicieron cuando yo les pregunté si en la actualidad el celular, el uso del celular, de aparato electrónico, era símbolo de evolución o de retroceso para el ser humano. Y hubieron respuestas muy diversas, pero hubo una tendencia en responder que, primero que todo, dependía del uso que se le hiciera al celular, en lo cual yo estoy de acuerdo, y segundo, de que al parecer el celular, según los chiquillos, no representa un símbolo de evolución porque la vida se vuelve más fácil y el cerebro y la inteligencia tiene menos esfuerzo. Por lo tanto, es bien interesante cómo nosotros mismos como que llegamos al consenso de que el celular no necesariamente es símbolo de evolución, pero lo usamos bastante, lo usamos igual. O sea, podríamos hablar de hoy en día que el ser humano, más que sobrevivir como función principal, las funciones están en satisfacer otro tipo de necesidades, y podemos incluso, como los chiquillos lo dijeron, ser conscientes de que no estamos necesariamente evolucionando. Claro, yo creo que ese es un tema que da para debatir y para hablar mucho, pero sí es interesante problematizar sobre toda esta tecnología de la que nosotros estamos bombardeados constantemente. ¿Representa un avance realmente para la humanidad, como lo fueron, no sé, el descubrimiento de la agricultura o el desarrollo de los metales, etcétera, etcétera? Y cómo podemos ir problematizando de esa forma. Así que, bueno, para ya ir finalizando, sería interesante que si alguno de los chiquillos puede hacer este ejercicio con el arte rupestre, de poder representar el arte rupestre, pero también representar su vida cotidiana, que nos mandaran fotos, que nos mandaran correos y que así tuviéramos evidencia de que este trabajo está siendo también fructífero. Claro, también como un ejercicio, el dibujo tiene otras funciones además de relajación y también de poder estos días pasar una cuarentena resguardada y también poniendo en práctica de a poco lo que acá vamos conversando. Así que ojalá que se pudieran hacer este tipo de ejercicios y podamos seguir conversando en otros videos para ir acompañando también a los chiquillos. Así que gracias Esteban por este ratito. No, gracias a ti también y ojalá que esta sea la primera de muchas. Así que un saludo a los chiquillos de séptimo, que estén bien, cuídense, abrazos virtuales. Chao, que estén muy bien, nos estamos viendo.